Bueno, desde que nacieran estos medios municipales aquí en Chipiona, la semana del día del libro no es una semana cualquiera para nosotros, sino que es una fiesta cada año. Y en esta ocasión va a ser algo absolutamente especial, así que la radio va a poner su escenario para que se pueda desarrollar en Chipiona una jornada del Día del Libro como debe ser. Estamos con el delegado de Cultura, Sebastián Guzmán. Tano, muy buenos días. Buenos días, Cristóbal, ¿qué tal? Bueno, este año más que nunca no podía pasar de largo el Día del Libro, sobre todo cuando la gente tiene tanto tiempo y los libros pueden hacer tanto bien, ¿no? Sí, es una situación muy atípica, que incluso el homenajeado de este año del Círculo Andaluz de las Letras, que precisamente Emilio Lledó, filósofo, pues reconoce que estamos ante algo que no tenemos experiencia previa, ¿no? Estamos en un momento pues muy atípico y precisamente la cultura la que un poco nos está dejando una ventana, una vía de escape, a través de los libros sobre todo, pues para poder no perder esa dinámica cultural que tenemos que trasladar a nuestras casas, ¿no? Tano, el lema de la Biblioteca Municipal siempre ha sido Ley y Verás. Este año habéis incorporado en el cartel Ley y Verás ahora más que nunca. Sí, precisamente como te he podido avanzar, pues estamos viendo que aunque la cultura parece que va a ser otra vez una de las grandes perjudicadas con toda la crisis económica que se va a generar después del COVID-19, de esta terrible pandemia que estamos sufriendo todos, pues es otra vía de escape, porque nadie de los que estamos en nuestras casas en cuarentena, confinados, pues entendemos que pase un día pues sin que echemos un vistazo a una revista, sin que miremos una serie, una película, alguna publicación relacionada con, pues al final, con cualquier tipo de arte, cualquier tipo de cultura, y que nos está suponiendo una vía de escape. Al final las personas somos animales gregarios, lo estamos viendo más que nunca, que echamos en falta ese contacto, ese sentimiento de pertenencia, y las redes sociales pues nos ayudan un poco a mitigarlo, pero necesitamos esa palabra escrita en muchos casos, se lee y verá ahora más que nunca, ¿no? Precisamente porque es una ventana al mundo lo que nos hable los libros, ¿no? Lo decía de manera magistral también nuestro poeta insigne Federico García Lorca, cuando en el discurso de inauguración de la biblioteca de Fuente Vaquero, pues nos traía la historia, nos traía esa remembranza sobre Fyodor Dostoyevsky, que estaba confinado en Siberia, y él no pedía mantas pasando frío, no pedía pan pasando hambre, sino que pedía libro, ¿no? El libro para evadirse de la realidad que le rodeaba. Por eso en ese discurso García Lorca hacía mención a que si tuviera que pedir algo, pediría medio pan y un libro, ¿no? Porque no solo hay que alimentar el cuerpo, sino también la mente, y estamos viendo que en estos tiempos tan necesarios de evasión, pues los libros, la cultura está siendo también una parte fundamental precisamente para evadirnos, ¿no? Dicen los datos, Tano, que en este país se publica muchísimo, más que nunca, pero sí, no se lee tanto como que se debiera, y es una lástima. Parece que otras fórmulas, otros medios van captando toda nuestra atención, ¿no? Casi abduciéndonos, ¿no? Todos estos medios digitales y demás, y hemos dejado de leer, de tener ese placer de tocar un libro con las manos, ¿no? O de tener ese otro placer, aunque sea con un libro electrónico, ese otro placer que tú decías, de meterte en un mundo maravilloso, absolutamente desconocido, y convertirte en cualquier personaje de los que en esos libros aparezcan, ¿no? Es una lástima y, bueno, tenemos que seguir insistiendo, porque creemos que esta sociedad, si lee, va a ser mejor. Sí, vamos, no sabemos si después de esta crisis pues seremos mejores o peores, si es verdad que seremos otra cosa diferente. Y sobre todo esperemos que aprendamos de la experiencia. Es muy aventurado decir que seremos mejores después de todo esto, y además también un poco pretencioso, ¿no? No seremos mejores o peores por acumular más experiencia, lo que sabremos cómo actuar de manera diferente en caso de que se volviera a repetir una situación de estas características. Pero sí, seguro que si leemos
y la cultura se amplía en grandes capas de esta sociedad, efectivamente esta sociedad sí va a ser mejor. Sí, de hecho, Marcelino Domingo, que fue ministro de Instrucción Pública hace ya más de 70 años, pues decía que uno de los pilares fundamentales para crear una nueva sociedad era precisamente la educación y la cultura. Tú además estás en una sede que en principio fue biblioteca municipal. La radio televisión municipal se asenta en la que fue primigeniamente la biblioteca municipal de Chipiona, que fue una de las grandes promociones que llevó a cabo también, por ejemplo, Marcelino Domingo con esta afirmación que después se materializó, ¿no? en la creación de muchas bibliotecas, ¿no? Uh-huh. Bueno, Tano, vamos a hablar ya sobre el próximo jueves, el jueves día 23, el Día Internacional del Libro. Cada año se hace un acto institucional y una serie de actividades. Este año las actividades son complicadas por las medidas que hay a nivel nacional, pero ese acto que tradicionalmente se hacía, vosotros habéis pensado que puede hacerse de alguna manera. Sí, hemos intentado, pues, precisamente con el club de lectura que magistralmente lleva nuestra bibliotecaria Toñi, que hay que agradecer tanto a Toñi como a María José, que es la técnica y la auxiliar de la biblioteca, pues el amor y el celo que siempre están teniendo con el trabajo que allí desempeñan, ¿no? Y anteponiendo incluso el trabajo y ese amor a la cultura y a la institución, a la biblioteca municipal, pues incluso a cuestiones personales, ¿no? Este club de lectura, pues ha querido, como todos los años viene colaborando, pues ha querido hacer el acto de manera no presencial, que no podemos hacerlo, y lo que han decidido, pues coincidiendo también que se cumple el 150 aniversario del fallecimiento de Bécquer, pues hacer un pequeño recital. Cada una de las integrantes pues hace una lectura y vamos a tener pues una miscelánea de la obra de Bécquer en este acto institucional, además de la lectura que, como todos los años, el Centro Andaluz de las Letras pues facilita a los ayuntamientos para poder leer el manifiesto, ¿no? En el día del libro, que como tú bien sabrás, pues lo que conmemora o intenta conmemorar es la fatídica coincidencia del fallecimiento en el mismo día de Shakespeare, de Cervantes, incluso del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Bueno, pues el escenario no va a ser otro que la radio municipal, como debería ser. Nosotros ya estuvimos junto a la biblioteca cuando nació la radio. Allí en la Plaza Pío XII nacimos junto a la biblioteca y prácticamente hemos vivido de la mano. Nosotros, la biblioteca, el centro de adultos, en fin, otras instituciones que había en aquel momento. La primera asociación de comerciantes, asociación de consumidores y usuarios que se hizo en Chipiona, la primera asociación de amas de casa. Coincidimos allí todos, ¿no? Temas relacionados con el cine, con otras cuestiones. Y bueno, siempre hemos estado ligados y para nosotros es un placer convertir la radio este año, que en estos meses que llevamos de confinamiento entre una cosa y otra, está resultando fundamental como vehículo de comunicación con los ciudadanos, pues convertirlo en el escenario de la celebración de ese acto, con la lectura del manifiesto, con esas lecturas de las mujeres que ustedes van a escuchar y que nosotros hemos abierto a nuestros oyentes también. Sí, además siempre es de agradecer pues precisamente algo que parecemos que siempre tenemos ahí, que es la radio pública municipal, y que estamos viendo incluso que se está poniendo un poco en peligro con algún decreto que otro que está rondando por ahí, y tenemos que intentar entre todos pues apoyarla, que no me cabe duda de que todos los chipioneros y chipioneras que escuchan la radio pues no pueden entender su día a día muchas veces sin escucharos a ustedes cada vez que sintonizan pues el 107.1, y la verdad que sería muy perjudicial para, como tú dices, para esa comunicación y entender nuestro día a día que no estuvieran presentes ustedes, más bien cuando como ya comentaba, lleváis una andadura de más de 30 años ya, que algunos ya conocemos desde, bueno, ya peinamos canas y os conocemos desde que estáis allí en la Casa de la Cultura,
y estáis ahora pues precisamente también muy cercano al pueblo en estos momentos tan difíciles. Bueno, pues el jueves entre las 11 y las 12 haremos ese acto aquí en la radio, y después ese acto, porque tenemos esos vídeos grabados y demás, lo vamos a subir a redes sociales, a la página web municipal, para que tengan acceso todos los ciudadanos, y ese día también pues sea una fiesta de todos, relacionada con el Día Internacional del Libro. Por cierto, este año el Círculo Andaluz de las Letras ha dedicado el año a un filósofo, curiosamente. Siempre se hace un escritor, este año es a un filósofo, pero es un filósofo del lenguaje. Emilio Lledó, que para mí, Tano, es uno de los últimos sabios que nos quedaban en Andalucía. Desgraciadamente se nos marchó hace poco. Emilio Lledó es una figura, pues la verdad es que excepcional, y curiosamente ha coincidido, se le nombra en noviembre que se le iba a rendir homenaje durante este año, este 2020, a Emilio Lledó, y curiosamente pues ha coincidido con un contexto que yo entiendo que tiene más significado que nunca el homenaje a Emilio Lledó y a toda su obra filosófica y su manera de entender también el mundo, ¿no? En estos momentos tan de incertidumbre, tan oscuros en algunas cuestiones, y que arrojar luz pues a través del conocimiento, que es lo que él defiende, ¿no? Estamos hablando de una persona muy erudita, que fue niño de la guerra. Él tuvo que salir de Madrid, vamos, él es originario de Salteras, de Sevilla, migra a Madrid, después con 20 años tiene que irse a Alemania, y allí hace su carrera profesional. Decide irse a Alemania, coge una maleta de migrante y él decide irse a Alemania. Sí, él lo dice además en su biografía, que él se va a Alemania con una maleta y con 6.000 pesetas, y allí pues coincide abrirse paso en una de las universidades más prestigiosas, como la de Heidelberg, y después pues va a Berlín, donde termina de hacer carrera, y ya vuelve un poco como catedrático y con honores, ¿no? Bueno, la Delegación de Cultura y las redes municipales hemos querido que ustedes conozcan mejor a Emilio Lledó, y de verdad que es un absoluto placer ver un programa de televisión de la 2 de Radio Televisión Española que estamos recomendando tanto la delegación como nosotros, ¿no, Tano? Sí, el documental imprescindible, que hace aproximadamente, creo que fue un mes o un mes y poco, pues abordaba el personaje de Emilio Lledó, no solo desde su carrera filosófica, sino también desde lo más personal, ¿no? Dando un barrido a su recorrido histórico, que también al final, pues como decía Ortega y Gasset, ¿no? Uno es uno y sus circunstancias, ¿no? Y las circunstancias por las que atravesó Emilio Lledó, pues está claro que han marcado mucho su personalidad y su manera de entender el mundo y lo que nos rodea. Y la verdad es que es un gustazo poder escucharlo, porque la filosofía del lenguaje él la caracteriza en su propia manera de hablar, ¿no? No da puntada sin hilo, las palabras que emplea siempre son las apropiadas para lo que él quiere expresar, ¿no? Todo tiene su porqué en su manera de expresar, ¿no? Bueno, le empieza diciendo en ese documental, que yo recomiendo muchísimo, y sobre todo a la gente joven. Yo he hecho esa experiencia en mi casa y la verdad que ha sido muy interesante y muy productiva verlo con gente más joven. Él empieza el documental diciendo que una imagen no vale más que 1000 palabras, ni mucho más que una palabra. Hay muchas veces que una palabra vale más que todas las imágenes del mundo. Eso es un poco lo que él intenta transmitir, la importancia del lenguaje para comunicarnos las personas en todos los sentidos, ¿no? Y creo que debemos insistir en ese asunto en estos tiempos de tanta incomunicación, ¿no?, que estamos viviendo. Bueno, pues desde aquí... Sí, Tano, él hace, vamos, aprovechando lo que comenta, pues él hace muchas veces mucha incidencia en que tenemos más información que nunca hoy en día, pero nos cuesta muchas veces filtrar, ¿no? Se habla mucho de la libertad de expresión, pero no de la libertad de pensamiento, ¿no? Tú, para poder pensar, lo primero que tienes que hacer es pensar, ¿no? Porque pienses por tu cuenta, ¿no? No estamos muy acostumbrados últimamente, sobre todo por las redes sociales, a
a tener mucho filtro con unas cuestiones que son más afines a otro tipo de pensamiento y no con el pensamiento propio, ¿no? Hay que tener esa capacidad crítica para, precisamente como él ha estudiado tanto Platón, de salir de esa caverna, ¿no? De tener la suficiente luz en nuestra vida a través de la educación y de la cultura, que además él es un defensor acérrimo de la educación pública y de la cultura universal, ¿no? Todos tenemos el mismo derecho a tener las mismas oportunidades, y esas oportunidades pues se tienen a través de la educación. Bueno, pues para despedirnos, Tano, que no tenemos mucho tiempo más, animar a todo el mundo a participar. Nosotros les hemos sugerido a nuestra audiencia que quien quiera leernos algún texto de poesía o de prosa o un fragmento del mismo, que nos lo envíe a través de nuestro número de WhatsApp. Juan Carlos, ¿cuál era? El número es el 607-726177. Lo tenéis siempre en nuestro muro de Facebook, y así os convertís también en partícipes de esa celebración del Día del Libro que vamos a hacer el próximo jueves. Delegado, nos encontramos el jueves ya. Sí. Pues muchas gracias. Quedamos ya para el jueves. Sí, señor. Un saludo. Un saludo y un abrazo.